Son las 9:47 de la mañana del 22 de junio, en un tramo de vía al este de Zankoy, y un maquinista ruso acaba de anotar en su cuaderno de ruta la llegada puntual de un convoy de combustible. 18 cisternas, 60 toneladas cada una, avanzando a paso tranquilo bajo el sol de Crimea. Lo que ese hombre no sabe, lo que nadie en esa cabina sabe, es que desde hace 50 horas una unidad de inteligencia militar ucraniana, conocida internamente como Primara, ha estado observando cada movimiento de ese tren, cada parada, cada cambio de vía, esperando el instante exacto en que el blanco quede fuera del alcance de cualquier batería antiaérea capaz de salvarlo. Y ese instante acaba de llegar. En los próximos 90 segundos, 18 cisternas de combustible dejarán de ser una simple carga logística para convertirse, a plena luz del día, en una columna de fuego visible desde 30 kilómetros de distancia. El instrumento de esa transformación no es un misil de crucero ni una bomba guiada de última generación. Cuesta menos de $5.000 y en este momento ya está en el aire. A 60 kilómetros de allí, en un puesto de control subterráneo, los operadores de esa unidad siguen la locomotora a través de una firma térmica. El motor diésel arde 80 grados por encima del entorno, mientras las 18 cisternas permanecen más frías, más pesadas, más silenciosas. Es la huella inconfundible de un tren cargado al máximo. No hay coincidencia en esa imagen térmica. Hay 2 días enteros de trabajo previo. Durante 48 horas, colaboradores de la resistencia dentro de la península, comunicándose por teléfonos cifrados, siguieron el convoy desde el momento en que cruzó los ferries del estrecho de Kerch. Midieron su velocidad en cada tramo de vía, calcularon los tiempos de cada cruce y localizaron un segmento de 7 kilómetros que resultaba ser el punto más alejado de cualquier batería de defensa aérea rusa desplegada en la zona. Y aquí aparece la parte más incómoda de toda esta historia. Ese corredor vulnerable no lo eligió el azar, lo construyó Moscú sin darse cuenta. Desde 2022, Rusia ya no se atreve a mover combustible en tren directamente sobre el puente de Kerch. La explosión que en octubre de aquel año arrancó parte del tablero y quemó cientos de toneladas de diésel, dejó una lección que el Kremlin nunca olvidó. Por eso ahora el combustible cruza en ferries, se reagrupa en tierra firme dentro de la península y avanza hacia el norte por una red ferroviaria interior mucho más estrecha, mucho más expuesta, camino del Cuerpo de Ejército de Armas Combinadas desplegado en el sur. El resultado es que ese tren no está simplemente descubierto, está atrapado en el único trazado disponible, avanzando a 45 kilómetros por hora, como un corredor que se sabe perseguido en un pasillo recto, donde la puerta de salida ya está cerrada. Hagan la cuenta como la hacen los propios operadores que planificaron el golpe. Cada cisterna transporta 60 toneladas de combustible, suficiente para sostener 3 días de operaciones de un batallón blindado ruso. Multipliquen eso por 18 y obtienen algo más de 1.000 toneladas, el equivalente a un mes completo de funcionamiento para 3 batallones acorazados que en este momento dependen exactamente de ese convoy para seguir moviéndose. Esas semanas de autonomía son las que deciden si esas unidades logran un avance en el frente o se convierten en esculturas de jardín oxidándose por falta de combustible. Si el convoy es destruido aquí, en territorio de Crimea, ni un solo litro de diésel llegará jamás a las trincheras del sur. Los drones que ahora sobrevuelan esa vía no son juguetes de aficionados, y hace tiempo que dejaron de serlo. Son Hornet, 15 kilos de peso, 2,5 metros de envergadura, construidos con un fuselaje de polipropileno que los vuelve extremadamente difíciles de detectar para los radares rusos convencionales. Con un alcance de 160 kilómetros y una cabeza de guerra de 4,5 kilos, diseñada originalmente para perforar blindaje, usarla contra la pared de acero de una cisterna es como abrir una lata de conservas con una motosierra. Es brutalmente eficaz, aunque nada preciso. Y hay un detalle adicional en el diseño de estos aparatos que va a desmontar por completo la respuesta electrónica rusa, algo que se revelará en los próximos 40 segundos de esta operación. Porque 40 segundos después, este convoy de suministro
va a convertirse en la lección más cara que Rusia haya recibido sobre por qué no conviene estacionar tu logística al alcance visual de Ucrania. A las 9:47:30, el primer Hornet ya no vuela. Prácticamente se arrastra sobre el terreno. A 15 metros de altura, va tan bajo que las vacas que pastan en los campos de Crimea detectan el zumbido antes que cualquier sensor del ejército ruso. Y aquí surge la pregunta obligada. ¿Cómo logra un dron cruzar 60 kilómetros de territorio ocupado, en pleno día, sin que ninguna batería antiaérea lo intercepte? La respuesta es que alguien se encargó de eso semanas atrás. Ese valle debería estar vigilado. El Guardián iba a ser un radar Casta 2E2, un sistema de vigilancia UHF diseñado específicamente para detectar objetivos de perfil bajo, drones y misiles que se esconden aprovechando la orografía del terreno, con un alcance de 150 kilómetros y capacidad para captar blancos a apenas decenas de metros de altura. Ese era el sistema contratado, por así decirlo, para frenar exactamente este tipo de ataque. El problema para Moscú es que ese Guardián lleva semanas muerto. En un ataque ucraniano anterior, un dron lo convirtió en un bloque de metal calcinado, marcando con precisión el punto exacto donde Rusia perdió la visión sobre ese corredor. Y a esa altura de vuelo, solo un radar como el Casta podía haber detectado al Hornet acercándose. No fue un caso aislado. Solo durante el mes de junio, las fuerzas ucranianas destruyeron 31 sistemas de radar y defensa aérea rusos en distintos puntos del frente y la retaguardia ocupada. La respuesta rusa a esa sangría fue casi conmovedora en su desesperación. Sacaron de los almacenes radares soviéticos de los años 60 para tapar los huecos dejados en la red de vigilancia. Algo parecido a sustituir una cámara de seguridad moderna por un espejo colgado en el garaje. En un refugio subterráneo en Crimea, un operador ruso observa su pantalla y ve exactamente lo que espera ver en un valle tranquilo por la mañana. Una pantalla limpia, sin contactos, sin alertas. Sería una noticia magnífica si no fuera porque ese silencio no significa calma. Significa que el radar situado a 30 kilómetros de distancia lleva semanas convertido en chatarra inmóvil. Faltan 60 segundos para el impacto, y los rusos todavía no saben que ya han perdido. A las 9:47:50, Rusia finalmente reacciona, aunque demasiado tarde. A 18 kilómetros de distancia, un camión de guerra electrónica del tipo Sitel comienza a emitir un ruido masivo. Es un sistema capaz de saturar comunicaciones satelitales en un radio de 25 kilómetros, interrumpiendo señales GPS, GLONASS e incluso Starlink en la zona. En teoría, acaban de cortar el cordón umbilical del Hornet. Primero lanzan una interferencia amplia, ruido espectral total para medir cuánto afecta al sistema enemigo. Cuando eso falla, pasan al engaño puro. Falsifican señales para hacer creer al dron que se encuentra sobrevolando el Mar Negro, a 200 kilómetros de su posición real. Es como si alguien subiera el volumen de una aspiradora para tapar tu música y después, sin más, te desconectara el Bluetooth. ¿Le suena familiar? Complicado, costoso y para este objetivo concreto, completamente inútil. Porque eso es exactamente lo que compraron esos $5,000 por unidad. El enlace del Hornet operaba a través de una terminal Starlink modificada por técnicos vinculados a unidades de primera línea para extender el alcance de la señal y del video. El Sitel corta efectivamente ese enlace. Pero el operador ucraniano, situado a decenas de kilómetros, ya no era quien pilotaba la aeronave, solo había confirmado el blanco. El resto queda en manos de la inteligencia artificial embarcada. Dentro del Hornet, un procesador de visión ha memorizado la forma exacta de esa locomotora, su firma térmica, su velocidad. Analiza decenas de fotogramas por segundo y fija el objetivo de manera automática desde aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Cuando el Sitel corta el enlace, el dron ya ha calculado su trayectoria de interceptación predictiva y avanza de manera completamente autónoma, exactamente como fue diseñado para hacerlo el día en que Rusia decidiera intentarlo. En el camión Sitel, los operadores rusos observan sus pantallas. La conexión enemiga se ha interrumpido. Misión cumplida,
piensan. Lejos de esas pantallas, un dron de polipropileno impacta la primera cisterna a 120 kilómetros por hora. Jaque mate ejecutado por una máquina que ya no necesitaba a su operador. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en este tipo de operaciones y por qué están cambiando el equilibrio del Frente Sur mucho más rápido de lo que admite cualquier parte oficial, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene ahora es todavía más revelador. Faltan 40 segundos para el impacto total. A las 9:48, el primer Hornet se convierte en un proyectil. El cobre de la cabeza de guerra se transforma en un chorro metálico fundido a 2800 grados, capaz de atravesar 15 milímetros de acero de la cisterna a una velocidad superior a los 2000 metros por segundo, como una aguja atravesando mantequilla. Esa carga fue diseñada para perforar medio metro de blindaje de un carro de combate, así que frente a la pared de una cisterna de tren, el efecto resulta desproporcionado, casi brutal. Sin derrame, el diésel se vaporiza al instante y se incendia, convirtiendo 60 toneladas de combustible en una masa de fuego que supera los 4000 grados. Pero aquí ocurre algo que ningún ingeniero soviético anticipó jamás. Estas cisternas conservan canales de ventilación antiguos, pensados originalmente para equilibrar la presión durante el llenado. Hoy, ese mismo sistema funciona como una autopista para las llamas. En menos de 20 segundos, el vapor ardiente salta entre cisternas contiguas y enciende los vagones vecinos. Un solo objetivo se convierte en 3. Rusia construyó, sin saberlo, un tren capaz de propagar el incendio de vagón en vagón, entregando el fuego gratis hasta la puerta de cada cisterna adyacente. La tripulación reacciona, y su valor es real, aunque completamente inútil. Disparar un fusil de asalto de calibre 5,45 milímetros contra drones que se mueven a 120 kilómetros por hora con maniobras evasivas no sirve de mucho. Entonces la ingeniería ucraniana decide demostrar que tampoco es perfecta siempre. El segundo Hornet impacta un vagón, pero su cabeza de guerra solo detona parcialmente. El tanque queda dañado, pierde combustible, pero no se destruye por completo. Y entonces le llega el turno a la propia locomotora. El maquinista frena, pero 1000 toneladas avanzando a 45 kilómetros por hora no se detienen de inmediato, y de nada sirve frenar si los vagones traseros ya están en llamas. Un tercer Hornet impacta con su motor rotativo y clava su cabeza de guerra directamente en la máquina. La locomotora que llevaba meses transportando combustible ajeno para sostener a otros se detiene definitivamente en mitad de la vía. Parece una galería de tiro, pero es la física quien termina decidiendo el resultado. El incendio genera su propio clima. Columnas térmicas con vientos que superan los 60 kilómetros por hora se elevan directamente desde el combustible ardiendo. El humo distorsiona los sistemas de guiado, el espejismo de calor engaña a los sensores infrarrojos restantes, y los Hornet que aún llevan objetivos asignados vuelan prácticamente ciegos, enfrentando una tormenta que ellos mismos provocaron. La dificultad de un ataque de precisión nunca está en acertar el primer golpe. Está en sostener la precisión en medio del propio infierno que se ha desatado. Al final del episodio, 5 impactos confirmados, 2 locomotoras inutilizadas, varias cisternas dañadas, vehículos blindados transportados sobre plataformas ardiendo junto al convoy y rieles deformados por el calor extremo. 3 horas después, antes incluso de que el humo del tren terminara de disiparse, Ucrania golpea el verdadero objetivo de toda la operación. A las 3:10 de la tarde, cerca de la localidad de Rozdilne, un puente ferroviario de una sola vía cruza el canal norte de Crimea. Feo, gris, aburrido a primera vista, y sin embargo lo más importante de toda la península. Es el único corredor que conecta la línea Kerch-Zankoy con el interior de Crimea desde los ferries del estrecho. Incendiar un tren le cuesta a Moscú un convoy. Inutilizar ese puente le cuesta toda la red logística de la península. Pero un puente de hormigón armado no cae ante el mismo tipo de dron que destruyó el tren. Otra cosa ha estado sobrevolando la zona durante toda la mañana, esperando su turno con paciencia. Se trata de un dron FP2, con espuma estructural, 4 metros de envergadura, perfil reducido ante los radares y una carga de 105 kilos,
20 veces más pesada que la del Hornet. Si el Hornet actúa como un bisturí, el FP-2 funciona como un martillo. El puente no necesita cirugía, necesita demolición selectiva. Desde 200 kilómetros, el operador observa cómo la estructura se acerca a 180 kilómetros por hora. 11 segundos para el impacto. 8, 7, 4. El operador corrige el ángulo de descenso para golpear exactamente el punto central donde el tablero se apoya sobre la pilastra, buscando que un único impacto deje la estructura en pie, pero completamente inservible. No hace falta derribar el puente entero al canal, basta con que ningún tren se atreva jamás a cruzarlo de nuevo. La pantalla del operador se satura de blanco y la señal se corta. En ese instante, 105 kilos de explosivo liberan una onda de presión que viaja a 6.000 metros por segundo contra el hormigón. El concreto se pulveriza, no se rompe limpiamente. Las vigas de acero, diseñadas para soportar locomotoras de 100 toneladas, se retuercen y pierden su forma original en una fracción de segundo, deformándose muy por encima de cualquier margen estructural admisible. Una obra pensada para resistir un siglo entero queda fuera de servicio en un instante. La superficie queda destrozada, los rieles apuntan hacia el cielo, y el centro del puente cuelga abierto como una mandíbula fracturada, completamente inútil. En cuestión de minutos, las autoridades de ocupación suspenden todos los trenes de pasajeros en la península y cancelan 11 rutas de golpe. Las fuerzas especiales ucranianas confirman la operación en un comunicado breve y seco. El puente sobre el canal norte de Crimea ha dejado de existir. Cayó el primero. Y mientras Rusia todavía calculaba cómo repararlo, un segundo dron permaneció horas sobrevolando la zona, esperando cualquier intento de acercamiento de cuadrillas de reparación. Sin trenes disponibles, todo el suministro de la península tuvo que trasladarse a camiones, lo que expuso un problema aún mayor. La autopista R-280, el único corredor terrestre alternativo, lleva semanas siendo blanco constante de ataques con drones ucranianos. Los propios soldados rusos ya le pusieron nombre a esa carretera. La llaman sin ironía, la carretera de la muerte. El volumen de carga transportado por esa vía cayó un 71% en apenas 2 semanas. Una orden militar rusa interceptada indica de manera explícita que está prohibido circular por esa autopista debido al control de fuego enemigo sobre el tramo. Cuando tu propio ejército te prohíbe por escrito usar una carretera, esa carretera ya no te pertenece. Lo que vino después fue la desesperación disfrazada de vida civil. Ante la falta de cisternas seguras, los rusos comenzaron a camuflar sus vehículos de transporte de combustible. Pintaron camiones militares Ural para que parecieran vehículos de carga civiles, instalaron estructuras falsas sobre cisternas para que parecieran camiones lecheros e incluso utilizaron turismo sedán cargados con bidones para introducir gasolina de contrabando desde Daguestán. Un ejército que cruzó fronteras enteras con columnas blindadas terminó moviendo su guerra en camiones disfrazados de reparto de leche. Buena suerte explicándole eso a cualquier manual de estrategia militar clásico. Y todo esto por un puñado de drones. Hagan la cuenta, porque es probablemente el dato más incómodo de toda esta historia. 16 aparatos, un coste total combinado cercano a los $80.000. A cambio, 2 locomotoras destruidas, cerca de 10 cisternas fuera de servicio, 1.000 toneladas de combustible perdidas, un puente ferroviario completamente inutilizado y semanas de interrupción del suministro para 3 batallones acorazados. Decenas de millones de dólares en pérdidas materiales y operativas, borrados por el precio equivalente a un automóvil de gama media. Ni el fondo de inversión más rentable de Wall Street logra ese tipo de retorno. Y desde luego, ninguno lo consigue disfrazado de camión lechero. Pero el coste real de todo esto no se mide en dólares. En Crimea, la gasolina está racionada a 20 litros por persona, controlada mediante un código QR vinculado a la matrícula del vehículo. Los supermercados cierran a las 8 de la tarde. Se prohibió circular en bicicleta durante la noche, no por seguridad vial, sino porque el sonido de los pedales dificulta detectar el zumbido de los drones que se acercan.
Las salidas de la península se saturaron con filas de más de 15 kilómetros de civiles intentando escapar de lo que debía ser una temporada turística y terminó convertido en un infierno cotidiano. La península ocupada desde 2014, presentada durante años como una fortaleza inexpugnable en el Mar Negro, hoy se parece cada vez más a una isla incapaz de alimentarse, de moverse o de defenderse por sí misma. Y todo quedó documentado, por supuesto, en alta definición. Quizá lo más inquietante de todo este episodio no sea el tren en llamas ni el puente destrozado, sino lo que revela sobre la arquitectura completa del control ruso sobre Crimea. Durante años, la península funcionó como símbolo de poder militar consolidado, como prueba de que la anexión de 2014 era irreversible. Hoy esa misma península depende de camiones disfrazados, de radares de los años 60 sacados de almacenes y de rutas terrestres que el propio ejército ruso reconoce por escrito como zonas de fuego enemigo. Si ese patrón se repite y todo indica que se está acelerando, la pregunta ya no es si Crimea puede sostener 3 batallones acorazados en el frente sur, sino cuánto tiempo puede sostenerse a sí misma como territorio habitable bajo control militar activo. Y detrás de esa pregunta aparece otra todavía más incómoda para Moscú. Si 16 drones de bajo coste lograron paralizar la arteria logística central de la península en una sola jornada, ¿qué ocurre el día en que Ucrania decida repetir la operación de manera simultánea sobre varios corredores a la vez? No se descarta que este ataque forme parte de una estrategia mayor, deliberadamente escalonada, orientada a demostrar que el puente de Kerch y sus rutas alternativas nunca volverán a ser un santuario seguro, sin importar cuántas defensas antiaéreas se reinstalen. Cada radar destruido, cada camión de guerra electrónica burlado por una inteligencia artificial embarcada que ya no depende de su operador humano, envía el mismo mensaje a los mandos rusos. La tecnología barata está superando sistemáticamente a los sistemas de defensa heredados de otra era. Y si esa tendencia continúa, el coste de sostener militarmente Crimea podría volverse, en algún momento no muy lejano, simplemente insostenible para el Kremlin, tanto en términos económicos como en términos de moral de sus propias tropas y de la población civil que aún vive allí. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto, si el próximo objetivo será el propio puente de Kerch, la red eléctrica de la península o algo todavía más ambicioso que ni siquiera se ha filtrado todavía. Y suscríbete, porque de aquí en adelante esto solo se vuelve más serio. Lo que ocurrió esta mañana en un tramo de vía cerca de Zankoy no fue un incidente aislado. Fue una demostración pública, filmada en alta definición, de que la geografía que durante una década pareció garantizar la seguridad de Crimea puede convertirse, en cuestión de minutos, en su trampa más letal. Y mientras Moscú calcula cuánto tiempo más puede sostener camiones disfrazados de reparto de leche como columna vertebral de su logística militar en el sur, alguien, en algún puesto de mando ucraniano, ya está observando el próximo tramo de vía, el próximo puente, la próxima firma térmica que se destaque sobre un paisaje aparentemente tranquilo. La pregunta que queda flotando no es si habrá una próxima operación. La pregunta es cuánto le queda a Crimea antes de que deje de ser, incluso en el papel, territorio defendible.